Buena gente, acá estamos con el capítulo 32 de la teoría. Den like, suscríbanse y bueno, vamos con la teoría. Narración POF. Toso y Akira suspiraron mientras contemplaban la vasta extensión de bosque y nieve frente a ellos. Seguro que eligieron una buena temporada para este estúpido ataque, odio el frío. Akira, la tercera espada, se estremeció ligeramente mientras se sentaba encima de las puertas cerradas del complejo de la Hermandad Oscura. De pie a su lado, Toso no pudo evitar negar con la cabeza. Hace unas semanas el tiempo no era tan malo, pero supongo que el invierno a veces sorprende a la gente. El primer espada habló mientras observaba los bosques frente a él con una mirada indiferente. Quiero decir, crees que las temporadas serían más predecibles, pero supongo que últimamente todo ha sido impredecible. Es chocante ver la nieve caer sobre las hojas verdes, pero es una visión a la que me he acostumbrado. La postura de Toso no cambió en absoluto mientras se dirigía al segundo espada que estaba sentado a su lado. Parecía estar relajado y cauteloso al mismo tiempo. Ambos estaban cautelosos hasta cierto punto, parecía que esperaban algo. Algo grande, que podría pasar en cualquier momento. Tenemos la ventaja de conocer sus próximos movimientos, dijo Akira mientras se levantaba lentamente, notando que los árboles a lo lejos temblaban ligeramente. Sin embargo, tienen la ventaja numérica y la ventaja de poder. Toso pareció notar también los movimientos, el sameada en su espalda se retorcía de felicidad. No sé sobre esa última parte. Nuestro líder es bastante fuerte. Akira se rompió el cuello y sacó el cuchillo de decapitación de un sello en su muñeca. Bueno, ellos también tienen eso. Toso se hizo crujir el cuello mientras miraba una figura gigantesca que aparecía en la distancia, derribando todos los árboles a su alrededor. Ambos blades se balancearon ligeramente mientras lo miraban. Un gorila gigantesco de pelaje rojo y piel verde con 4 colas. Rugió con fuerza, sacudiendo el bosque a su alrededor mientras los incendios comenzaban a extenderse por todas partes a su alrededor. La temperatura en el aire aumentaba solo por su presencia. La bestia de 4 colas, supongo que Iwagakure va con todo. Toso lentamente agarró el mango retorcido del sameada, detrás de él innumerables sombras borrosas, extendiéndose en todas direcciones desde el complejo. Como si eso no fuera suficiente, Akria entonces miró hacia un lado, ligeramente detrás de la bestia de 4 colas, otra se levantó del follaje. Un gigantesco caballo blanco con cabeza de delfín. Tiene 2 cuernos largos y puntiagudos a los lados de la cabeza y 3 cuernos más cortos al frente. Sus características más reveladoras fueron las 5 colas que se retorcían detrás de él, azotando y rompiendo partes del bosque a su alrededor. Ambos están aquí, murmuró Akria mientras sacudía ligeramente la cabeza. Entrecerró los ojos que parecían brillar con anticipación. ¿Crees que podremos enfrentarnos a ellos? La segunda espada continuó hablando mientras ya se estiraba. Era más una pregunta retórica. Realmente no importaba cuáles eran sus posibilidades de enfrentarse a las bestias con cola. Eso también fue cierto para Toso. Su trabajo era detenerlos, no derrotarlos por completo. Los ejércitos de las aldeas aliadas probablemente se estén escondiendo detrás de las bestias con cola por ahora. La primera espada habló mientras él y Akira miraban fijamente a las bestias con cola sin miedo. Tanto las bestias de 4 como las de 5 colas parecían moverse al unísono, todas sus colas apuntaban al cielo mientras la energía se acumulaba en las puntas de sus colas, formando una gigantesca bola de chakra frente a sus bocas. El gorila gigante tenía una bola de chakra rojo brillante, parecía estar ardiendo en la atmósfera a su alrededor. Mientras tanto, el caballo parecía haber creado una bola de vapor comprimido, que también irradiaba suficiente calor para rivalizar con el de la bestia simia de 4 colas. Parece que realmente quieren acabar con nosotros. Toso sacudió la cabeza mientras levantaba la mano. Bomba de lava de bestia con cola. Bomba de vapor de bestia con cola. Dos voces monstruosas resonaron por toda la cordillera mientras sus cabezas giraban en dirección a las dos blades. Los dos gigantescos orbes de poder se comprimieron inmediatamente y comenzaron a avanzar, rodando y quemando cada árbol que se interponía entre ellos y el complejo de la Hermandad Oscura. En ese momento, Toso agitó la mano e inclinó la cabeza. Luego, tanto él como Akira se cortaron los pulgares con la uña del índice y golpearon el suelo a sus pies al mismo tiempo. Invocación. Triple Rashomon. Invocación. Triple Rashomon.
En ese momento, 6 puertas demoníacas se levantaron del suelo para enfrentar los ataques de las bestias con cola, mientras ambos blades se preparaban para el impacto. Un jutsu defensivo de rango que habían logrado extraer de un cadáver que fue encontrado decapitado en el fondo del mar. El jutsu consumía mucho chakra, pero también era extremadamente poderoso. Las bombas de bestia con cola chocaron con la primera puerta y la atravesaron sin ningún problema, aparentemente derritiéndola en el impacto cuando Akira y Toso comenzaron a sudar. Lo mismo ocurrió con el segundo y el tercero, se derritieron casi instantáneamente al impactar. Solo en el cuarto fue su resistencia, pero todo lo que tomó fueron unos segundos para que los orbes de chakra presionaran la puerta demoníaca para derretirse a través de ella. Y al quinto se detuvieron por completo. Pero eso no fue ni cerca del final. En un instante, los orbes de lava y vapor comenzaron a expandirse rápidamente. En un instante, envolvieron todo lo que las bestias con cola podían ver desde la distancia, era una furiosa tormenta de lava y vapor, que seguramente derretiría cualquier cosa y a cualquiera que todavía estuviera dentro de la Hermandad Oscura. ¿Qué? Misión exitosa, el Jinchuriki de la bestia de 4 colas, Rumsi, murmuró mientras lentamente se preparaba para transformarse nuevamente en su forma normal. Pero otra voz lo detuvo. De ninguna manera, era su compañero y compañero Jinchuriki de Rock Village, An. El hombre normalmente silencioso también estaba en su forma de bestia con cola, su gigantesco cuerpo de caballo emitía constantemente una capa de vapor que amenazaba con derretir la piel de los huesos de todo lo que se acercaba. A pesar de eso, su voz sonaba extrañamente perturbada. ¿Eh? ¿Qué pasó? Murmuró Rossi mientras volvía su gigantesca mirada hacia lo que deberían haber sido los restos en ruinas del complejo de la Hermandad Oscura. Cuando el vapor y el humo se calmaron, los dos pudieron ver claramente que había aparecido una delgada barrera roja entre el quinto y el sexto Rasomón. La luz roja parecía tener la forma de un cuadrado que envolvía por completo a toda la Hermandad Oscura. Mierda, una barrera de sellado. Gritó Rossi mientras se giraba hacia su compañero, solo para que sus ojos se agrandaran. Antes de que se dieran cuenta, también se vieron envueltos en formaciones muy similares, aunque a una escala mucho menor. Rossi golpeó las paredes de la prisión en la que se encontraba con una fuerza abrumadora, pero todos sus esfuerzos no dieron resultado. La formación 4 Yan rojo, de vuelta en la puerta intacta del complejo de la Hermandad Oscura, Toso no pudo evitar suspirar de agradecimiento. La formación Four Read Yan fue un regalo del clan Uzumaki, y ciertamente era una técnica poderosa. A pesar de derribar bestias de 2 colas simultáneamente, la barrera ni siquiera se movió ni tembló. El único problema era que requería 4 personas con reservas de chakra de nivel Kage para levantarla y mantenerla, convirtiéndola literalmente en la formación de barrera más exigente jamás creada. Ahora bien, tal restricción no significaba nada para los Uzumaki, ya que todos ellos estaban locos en los niveles de chakra. Pero las cosas eran más complicadas para la Hermandad Oscura. De ninguna manera tenían a 12 personas de nivel Kage de su lado. Pero con un uso bastante inteligente e innovador del sello de drenaje de chakra, tenían al menos 12 pilares que podían sostener las formaciones. Los que estaban alrededor de las bestias con cola no eran tan fuertes ni tan grandes. También estaban algo deformes, pero eso se debía a que los pilares que los sostenían estaban formados por varios kunai enterrados en el suelo. Se colocaron los sellos adecuados en dichos kunai y fueron impulsados por el chakra de los estudiantes que los habían creado. Afortunadamente, requirieron mucho menos chakra, pero el que estaba alrededor del complejo era un sello de barrera completo lanzado en un área amplia. También necesitaba más tiempo para lanzarlo, razón por la cual Toso y Akira necesitaban comprarle unos preciosos segundos. Puedo sentir que mi chakra se está agotando. Espero que al menos podamos mantener esto durante una hora. Akira murmuró un poco antes de sentarse en posición meditativa, haciendo crujir su cuello y concentrándose en recuperar su chakra mientras estaba siendo drenado. Aún así, todo el chakra colectivo de la Hermandad Oscura ha entrado en esto, esperemos que la información de Saburo sea correcta. Toso sacudió la cabeza antes de sentarse también y hacer lo mismo que Akira. Second Blade golpeó un sello en su muñeca y sacó algunas pastillas para comer, antes de mover su máscara ligeramente hacia un lado, colocárselas en la boca y masticar. Al menos no tendré hambre pronto. El inmortal sonrió y miró a las bestias con cola que luchaban en la distancia mientras la sexta puerta Rasomón, aún intacta, desaparecía.
Si pasas hambre, muerde la cara de nuestros enemigos y no la mía. Gracias. Sí, sí, deja de hablar tanto de eso, solo sucedió una vez y fue solo un bandido al azar. Akira pareció ofenderse por las palabras de Toso, pero la primera espada solo se encogió de hombros. Si hubieras seguido tu plan de dieta correctamente, eso no habría sucedido. Si te gusta tanto hablar mierda, ¿por qué no te meto un embudo profundamente en el estómago para que puedas cagar a través de él? Los dos continuaron bromeando mientras el ejército de Shinobi golpeaba las formaciones que habían creado, tratando de liberar a las bestias con cola. Fueron fracasados, por decirlo menos. Las cosas iban según lo planeado para la Hermandad Oscura, al menos por ahora. Ken también ya estaba a mitad de camino, casi había pasado la tierra de la hierba, justo en el límite con la tierra de la cascada. Suspiró al oler la oposición que se avecinaba, subió una gran colina y al otro lado había un lago gigantesco. Ken podía sentir innumerables shinobi dentro de ese lago al acecho. También podía sentir algunas firmas de chakras bastante específicas, en realidad significativas. Unos cuantos Kage y una bestia con cola, ¿eso es todo? Ken sacudió la cabeza mientras no hablaba en voz alta con nadie. Pero estaba seguro de que los pequeños espías que lo habían estado siguiendo escucharon sus palabras. Era casi como si hubiera provocado un terremoto. En un instante, innumerables figuras surgieron del interior del lago. ¿Cómo diablos nos vio? ¿Cómo se esperaba del cazarrecompensas más fuerte del mundo, eh? Incluso si es un niño. Muchos shinobi expresaron sus frustraciones cuando entraron al tranquilo lago y miraron a Ken con los ojos entrecerrados. Aquí es donde mueres, mocoso abominable. Lord Yu también estaba en medio del lago, hablando desde detrás del ejército de shinobi mientras esperaba ver finalmente la muerte de aquel que había causado tanta vergüenza de Grass Village. Oh, algunos viejos don nadie entre ustedes también. Qué extraño. Aún así, ninguno de ustedes tiene derecho a pisar el mismo escenario que yo. Ken sacudió la cabeza antes de volver su rostro enmascarado hacia el cielo. ¿Cuál fue el punto de traer tanta carne de cañón, Onoki? En el cielo, la figura sin piernas de un anciano pequeño descendió desde encima de las nubes y resopló. TSK, no seas demasiado complaciente, hoy es el día en que mueres, Red Dot. Tú y la hermandad oscura por la que trabajaste tan duro para crear. Onoki resopló de rabia cuando unas cuantas figuras aparecieron a su lado. Uno era un hombre alto con cabello puntiagudo, parecía estar flotando sobre polvo negro, ¿o era arena? Ken realmente no lo sabía. La otra figura parecía ser una especie de monje, Ken podía sentir claramente una bestia con cola dentro de él. Los tres no parecían querer atacar de inmediato. ¿Usar carne de cañón para cansarme, eh? ¡Qué inútil! Supongo que el espectáculo está comenzando, ¿eh? Ken suspiró y golpeó el sello en su muñeca, sacando una espada grande y voluminosa. La Iramekare o la espada gemela. Una hoja grande con una conductividad de chakra legendaria que tenía dos empuñaduras. La espada brilló con un azul espeluznante cuando Ken decidió usar sus habilidades más importantes, cambiar de piedra. En un instante, la hoja comenzó a encogerse y, ante los ojos de todos, la espada de doble filo, que antes era voluminosa, se convirtió en una hoja extremadamente larga de un solo filo. Un Ldachi largo, algo que sin duda iba más acorde con el estilo de Ken. El shinobi que lo miraba no pudo evitar tragar saliva, parecía que podía atravesar decenas de hombres con un solo golpe. Veamos que también saben bailar. Narración POF. Ken se hizo crujir el cuello mientras su ahora delgada espada brillaba con un peligroso color azul brillante. Se volvió aún peor cuando el monstruo ciego agarró el segundo mango de la espada y separó su larga espada en dos. Los sostuvo con las puntas ligeramente por encima del suelo y señaló a sus costados. Ambos eran igual de largos, ligeramente más delgados que una katana normal. Un rayo cayó de ambos cuando el chakra de Ken se cargó y desató todo su potencial. El aura que los rodeaba se sentía peligrosa para todos los shinobi que ahora lo enfrentaban, pero ninguno de ellos pareció dudar, todos levantaron sus armas y prepararon su jutsu. Sus líderes les habían dejado claro que Ken era un peligro para sus aldeas, para sus seres queridos y para sus medios de vida. Necesitaban asegurarse de que iba a morir allí, y si necesitaban dar su vida para cansarlo, lo harían sin dudarlo. Si sus vidas pudieran acabar con el monstruo que tienen delante, seguramente asegurarían un futuro mejor para sus aldeas, ¿verdad?
Al menos eso era lo que se decían a sí mismos. Esas eran las palabras que se repetían en sus mentes, una y otra vez, era un bucle interminable de afirmaciones que ni siquiera eran del todo suyas. Por eso Ken podía sentirlo. El miedo que se filtró profundamente en sus huesos. Eran simplemente shinobi, hacían lo que les decían que era mejor, seguían órdenes ciegamente. Pero eso no significaba que conocieran completamente la situación o entendieran por qué necesitaban enfrentar ahora sus muertes, por lo tanto, no pudieron evitar sentir miedo. Al menos la mayoría de ellos eran así. También hubo algunos a quienes les lavaron el cerebro tanto que su miedo fue abrumado por su orgullo. Y ellos fueron los que atacaron primero. Cargar. Los shinobi, aunque solo eran un pequeño porcentaje del ejército, todavía se contaban por cientos, y Ken suspiró y simplemente se rompió el cuello al sentirlos. Saltó una vez, dos veces y luego también corrió hacia adelante, a velocidades muy superiores a las de sus enemigos. Sus espadas alargadas atravesaron decenas de enemigos, un aura azul de iluminación se extendía desde ellos con cada corte y los cortaba antes de que pudieran gritar de dolor, partidos por la mitad mientras gritaban de orgullo. Las espadas se rompieron, la sangre se derramó y el espadachín ciego agarró ambas espadas con más fuerza antes de levantarlas inmediatamente sobre su cabeza en forma de cruz. Ese movimiento repentino bloqueó a tres shinobi enmascarados que intentaban cortarlo hacia abajo con cuchillas cortas. Saltaron chispas cuando el monstruo ciego sonrió debajo de su máscara. El suelo detrás de él se rompió en ese momento, con dos shinobi más surgiendo de él, con sus espadas ya apuntando a su espalda, con el objetivo de apuñalar su corazón. La pierna de Ken inmediatamente se disparó hacia un lado, apuntando una patada hacia atrás a uno de sus brazos con el talón, derribando ambas espadas del agresor sin siquiera girar la cabeza hacia ellos. Entonces las espadas del shinobi con el que estaba chocando finalmente parecieron haber tenido suficiente. Todos se rompieron, y las manos de Ken se volvieron borrosas cuando sus espadas cortaron a todos los shinobi por la mitad como si fueran tijeras. Mierda. Lanzamiento de fuego. Gran técnica de bola de fuego. Uno de los shinobi al lado escupió una bola de fuego lo suficientemente grande como para engullir completamente a Ken. Pero el asesino ciego casualmente deslizó una de sus espadas hacia él, partiéndola por la mitad con una ola de aura azul mientras su otra espada decapitaba a los dos hombres que habían intentado apuñalarlo por la espalda. Mierda. No uses fuego. Crearás una cortina de humo, recuerda que él no tiene ojos, no necesita vista. Uno de los shinobi a su alrededor gritó presa del pánico al notar el ligero vapor que se elevaba de los restos de esa bola de fuego. ¿Eh? Así que hicieron sus deberes, ¿eh? Ken no pudo evitar inclinar ligeramente la cabeza, tanto para expresar sus emociones como para esquivar un kunai que pasó silbando por su cabeza. La hierba seca a su alrededor todavía ardía por la bola de fuego, pero probablemente no se extendería demasiado. Liberación de viento. Balas de aire. Un shinobi al lado también intentó usar un jutsu, probablemente queriendo avivar las llamas con la esperanza de quemar a Ken aunque sea ligeramente. Pero se había encontrado demasiado cerca de Ken, antes de que la primera bala de aire saliera de su boca, su cabeza fue cortada cuando Ken corrió hacia el shinobi una vez más. Liberación de la tierra. Agarre de la roca. Justo cuando decapitó a algunos de ellos, la tierra se levantó y formó manos a sus pies, agarrándolo con fuerza e intentando mantenerlo en su lugar. Pero eso nunca iba a funcionar con alguien que estaba permanentemente en modo sabio como Ken. Con su fuerza absurda, el monstruo ciego despreció por completo las ataduras de la tierra, rompiéndolas sin siquiera intentarlo y continuando con su carnicería. Liberación del viento. Hoja de vacío. Inmediatamente, se acercó un espadachín, un verdadero retador. Un hombre que empuñaba una katana infundida con viento se precipitó frente a Ken y chocó con sus espadas. Bloqueando ambas espadas de Ken con las suyas mientras el suelo debajo de él se rompía por la presión. Parecía un poco más hábil que el resto, su espada chispeaba con una aura blanquecina mientras ambas manos temblaban en la empuñadura, tratando de no ser empujado hacia atrás por las espadas de Ken. Los dos estuvieron en un punto muerto por un segundo, mientras el shinobi hacía todo lo posible para esencialmente contener al monstruo al que se enfrentaban. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. A un lado, varios shinobi usaron esa fuerza para formar un ataque. Moldearon el agua del lago detrás de ellos en docenas de pequeños dragones, que inmediatamente corrieron hacia Ken.
Y justo cuando los dragones estaban a punto de alcanzarlo, inmediatamente se tensó poniendo más poder en sus manos. Los brazos del otro shinobi parecieron romperse en un instante cuando el punto muerto se rompió. Las espadas de Ken se movieron entonces frenéticamente. Dragón tornado. Con las dos espadas firmemente en su mano, el monstruo ciego giró a una velocidad lo suficientemente grande como para crear un tornado tan grande que alcanzó las nubes. Muchas personas que estaban a su alrededor también quedaron atrapadas en él, y los dragones de agua parecieron quedar absorbidos también, logrando al final no dañar a su objetivo previsto. El tornado terminó poco después de que Ken dejó de girar, ya era autosostenible, pero un corte hacia abajo usando el impulso que había adquirido al girar lo rompió en un instante. También creó un corte volador que dividió la tierra y la segmentó enormemente, haciendo que el campo de batalla fuera aún más desordenado que antes e incluso atrapando a algunos shinobi entre los escombros. Los cuerpos también cayeron del cielo y aterrizaron forzosamente en el suelo. Algunos murieron y otros lograron frenar la caída. Al parecer, algunos incluso fueron rescatados por el Kazekage. Sin embargo, el usuario de Iron Sand tenía un almacenamiento limitado de arena, por lo que solo podía ayudar a una cantidad limitada. A un lado, un grupo de shinobi finalmente había terminado sus señales con las manos y completado un jutsu a gran escala. Liberación de la tierra. Técnica sándwich. La cabeza de Ken se volvió hacia los costados cuando paredes gigantescas se levantaron del suelo y amenazaron con aplastarlo. Eran tan grandes que Ken podía sentir cómo abarcaban cientos de metros, parecía que los shinobi se tomaban muy en serio la idea de atraparlo allí, aunque fuera por un tiempo. O tal vez realmente pensaron que algo así podría aplastarlo. Desafortunadamente, para sorpresa del shinobi que había usado ese jutsu, Ken no hizo ningún movimiento para salir corriendo o bloquearlo. En cambio, se lanzó de cabeza contra una de las paredes mientras se cerraban con un fuerte golpe, creando una onda de choque que arrasó todo el polvo que se había acumulado. Mierda. Se ha hundido en el suelo. Shinobi sensorial, intenta localizarlo. El polvo se levantó a su alrededor mientras la gigantesca cúpula de la tierra permanecía allí inmóvil, todos los shinobi se tensaron ya que solo podían tragar saliva y esperar la aparición de su oponente. Aquellos que tenían habilidades sensoriales hicieron lo mejor que pudieron, pero no podrían encontrar al asesino más infame del mundo tan fácilmente, ¿verdad? Mantén los ojos bien abiertos. Atacará en cualquier momento. Los shinobi gritaron mientras más y más pisaban las ya ensangrentadas orillas del lago. Pero cuando un shinobi afortunado pisó la orilla, sintió que las aguas detrás de él se movían. Mirando hacia atrás, su mirada se llenó de horror mientras miraba hacia atrás. Está en el lago. Las cabezas de todos inmediatamente se dirigieron hacia el medio del lago, donde la figura de Ken permanecía en silencio, con sus dos delgadas espadas ahora firmemente sujetas a su espalda, debajo de su capa. Su presencia fue tan fugaz que se mezcló entre los shinobi en pánico que todavía dudaban en enfrentarlo. Lamento lo que estoy a punto de hacer, la voz de Ken sonaba casi arrepentida, también era tranquila, ya que solo unos pocos shinobi a su alrededor la habían escuchado. En lugar de enfrentarse al poderoso asesino, todos inmediatamente giraron la cola y corrieron, saltando de ola en ola mientras las aguas subían mientras Ken hacía algunas señales con las manos. Détenlo. Algunos lloraron. Pero ya era demasiado tarde, Ken juntó sus manos por última vez justo cuando unos cuantos kunai y shuriken en llamas estaban a punto de alcanzarlo, y en un instante, una ola de agua se levantó a su alrededor. El shinobi observó con miedo cómo la ola alrededor de Ken crecía y crecía, antes de precipitarse repentinamente hacia afuera, tomando una forma extraña. Liberación de agua. 1000 tiburones alimentándose. La ola se convirtió en un ejército de pequeños tiburones de agua que destrozaron a los cientos de shinobi que aún rodeaban a Ken. La sangre manchó las aguas y las extremidades volaron por todas partes, ahora incluso las personas de arriba se dieron cuenta de que necesitaban involucrarse. Liberación de polvo. Técnica del destacamento del mundo primitivo. Desde arriba, un gigantesco pilar blanco se precipitó hacia Ken, con el objetivo de interrumpir su técnica. El monstruo ciego ya lo había esperado, así que rodó hacia un lado, mezclándose con el agua mientras el jutsu del Tsuchikage formaba un gran espacio vacío en medio del lago. ¿Y qué pasó cuando se creó un espacio así en una masa de agua? Así es. Un remolino. Uno considerable, además.
Inmediatamente pareció deshacer las gigantescas olas de tiburón de Ken, y el shinobi que se pegaba al agua parecía ser capaz de resistir su atracción huyendo constantemente. Ken sonrió debajo de su máscara mientras hacía algunas señales más con las manos. Jutsu combinado. Remolino de 1000 tiburones alimentándose. El asesino ciego decidió descaradamente combinar su jutsu con el remolino que Onoki había creado, haciendo que los ojos del pequeño anciano se abrieran como platos. Inmediatamente se formaron tiburones en el agua y comenzaron a girar en la misma dirección que el remolino, fortaleciéndolo y haciéndolo cada vez más grande. ¡Mierda! Aléjense todos del lago. El Tsuchikage escupió esa orden mientras consideraba enviar otro liberación de polvo para deshacer ese jutsu combinado, pero sabía que en ese punto, Ken podría continuar usando los remolinos a su favor. Y si la situación se convirtiera en una batalla de resistencia, Onoki no estaba seguro de ganar con el consumo absurdo que venía con Dust Release. Al final, se vio obligado a presenciar cómo cientos y cientos de hombres eran destrozados por el agua y los tiburones y todo el lago se convertía en una trampa mortal. Mierda, todos los shinobi que estaban en la orilla parecieron dar un paso atrás, sin saber qué hacer en ese momento. Así que ese es el poder del cazarrecompensas más fuerte. Mierda, ¿y todavía es tan joven? Muchos expresaron sus preocupaciones, ahora incluso los shinobi con el cerebro más lavado estaban comenzando a tener dudas sobre sus posibilidades de cansar al monstruo con el que tenían la tarea de lidiar. Comenzaron con cerca de 2000 shinobi de diferentes aldeas. Ahora les quedaba menos de la mitad de eso. Su espíritu de lucha también había disminuido significativamente cuando ahora miraban a Ken, quien aparentemente no estaba afectado por el remolino, simplemente sentado sobre uno de sus tiburones cerca del centro, girando en su lugar. El lago se había vuelto rojo en su mayor parte con la sangre de sus camaradas, y era solo cuestión de tiempo antes de que se unieran a sus amigos en el más allá si realmente intentaban perseguir a Ken nuevamente. Mierda, parece que es muy competente en liberación de agua. Necesitamos deshacernos de esa fuente de agua. El tercer Kazekage frunció el ceño cuando Iron Sand se elevó a su alrededor, formando púas y apuntando a Ken. Pero antes de que pudiera atacar al monstruo ciego, Tsuchikage levantó uno de sus brazos y lo agitó con desdén. No te molestes en atacarlo ahí, a pesar de su comportamiento, habló en un tono frustrado. Luego se volvió hacia el monje que estaba flotando sobre la arena a un lado. Hoy, Jinchuriki. Deshazca ese lago. Onoki gritó esa orden con frialdad, luego le hizo una señal al shinobi de abajo para que no actuara y se lanzara más al agua. Como desees. El Jinchuriki sonrió antes de que sus ojos cambiaran de color, pasando de azul a amarillo intenso cuando la arena comenzó a salir de su cuerpo. Ken giró su cabeza hacia el cielo en ese momento, sintiendo la oleada de chakra y sacudiendo la cabeza. El Jinchuriki finalmente se está uniendo, ¿eh? Narración POF. Deshazte del lago, ¿eh? El Jinchuriki de la bestia de una cola suspiró antes de parecer ahogarse en la arena. La nube de arena debajo de él inmediatamente comenzó a crecer más y más mientras Tsuchikage Onoki y el tercer Kazekage volaban hacia un lado, sin querer quedar atrapados en lo que estaba por venir. Un rugido bestial vino de los cielos cuando la figura del Jinchuriki se expandió rápidamente, convirtiéndose rápidamente en una bestia gigante. Ken inclinó ligeramente la cabeza al sentir que la bestia de una cola se manifestaba en el mundo, mucho menos controlada que el Jinchuriki que había conocido anteriormente. El rugido sonó completamente inhumano, y el monstruo ciego no pudo evitar encontrar divertida la apariencia de la bestia de una cola. Un mapache gigantesco con una cola gigantesca y puntiaguda que parecía hecha completamente de arena. Su cola parecía moverse salvajemente, incluso tratando de atacar a sus aliados, los dos Kage. Ambos parecían estar esperando que algo así sucediera, quedó bastante claro para cualquiera que prestara atención que el Jinchuriki de la bestia de una cola no tenía mucho control sobre ello. Ken asumió que la falta de control no tenía mucho que ver con el poder y más con el temperamento de la bestia con cola. Después de todo, no podría haber sido menos controlable debido a su poder. Este parece un poco más débil que los otros que he sentido, Ken no pudo evitar comentar mientras el agua parecida a un tiburón a su alrededor continuaba destrozando al shinobi que había quedado atrapado en su remolino. A pesar de que apenas estaba controlado, todavía parecía señalar a Ken en medio de ese lago, sus ojos se abrieron ligeramente antes de estrecharse con ira. Ken se sintió confundido por un momento, antes de negar con la cabeza.
Supongo que no es un fan de mi existencia. Una abominación generada por las pesadillas de mi padre. Mi estimado yo será quien se deshaga de ti. La bestia hablaba con fluidez, su habla solo se veía arrastrada por sus bestiales gruñidos. Ken simplemente negó con la cabeza. No eres el primero en intentarlo, pero está bien, hazlo lo mejor que puedas. Ken hizo crujir su cuello y lentamente se agachó, preparándose para descansar junto al monstruo de arena. Ser enterrado en un mar de arena. En un instante, todo el chakra de la bestia con cola se movió, y de su cola surgió un torrente de arena tan grande que pareció pisotear por completo el lago en el que Ken estaba agazapado. La mayoría de los shinobi al margen parecían haber comenzado a huir de las cercanías del lago, esperando que tal cosa sucediera. Ken no perdió tiempo en hacer crecer sus alas, se batieron una vez, enviándolo a volar hacia atrás, cruzó la distancia desde el centro del lago hasta la orilla en una fracción de segundo, sin siquiera ser cortado levemente por el torrente de arena. El lago quedó inmediatamente sumergido en arena, pero el torrente continuó, inundando los alrededores y obligando a Ken a volar hacia arriba. A pesar de sentirme más débil en chakra, sus habilidades parecen más molestas de manejar que las de la bestia de 7 colas, no quería desperdiciar demasiado chakra aquí, pero deshacerme de estos. Ken se lamentó mientras su cuerpo se transformaba, las escamas crecían por todo su cuerpo mientras sus músculos se contraían y se hacían más gruesos, y toda su constitución se volvía robusta. Vapor salió de las esquinas de su máscara mientras respiraba un poco de aire caliente al viento, ignorando la arena que constantemente se acercaba a él. Lo envolvió completamente en ese momento, formando un gigantesco capullo de arena a su alrededor. Los vítores surgieron de los shinobi circundantes cuando presenciaron cómo el monstruo que había destrozado a sus camaradas finalmente perdía algo de terreno. Pero sus vítores se convirtieron en silencio rápidamente, cuando toda la arena alrededor del monstruo ciego fue arrastrada, todo aparentemente hecho con un solo látigo de la cola. TSK, quédate quieto y muere. El mapache gigante gimió de frustración cuando su arena pareció comprimirse debajo de Ken, formando dos gigantescas manos comprimidas que lo agarraron por ambos lados. Pero el asesino ciego no estaba dispuesto a quedarse sentado y dejarse atrapar tan fácilmente. A Sand le molestaba quitarse la ropa al final del día. Sus alas batieron una vez más, enviándolo a volar hacia arriba con una onda de choque lo suficientemente grande como para ralentizar las manos lo suficiente como para que se deslizara entre los dedos justo cuando se cerraban. Las garras de Ken se retrajeron un poco mientras alcanzaba su espalda, sacando sus dos largas espadas. Al manipular su Tenketsu, permitió que un fuerte flujo de chakra sangrara en ambos a través de sus palmas, activando la reserva de chakra dentro de las hojas e impregnándolas de una espesa aura de relámpago. Pero parecía que la bestia con cola había esperado eso. Una bola de chakra ya estaba en su boca, la arena de todos los alrededores parecía ser atraída hacia ella como un vórtice. Muere, pequeño gusano. Bomba bestia de cola arenosa. El impulso ascendente de Ken ya era demasiado para detenerlo rápidamente, pero no era como si no hubiera esperado que tal cosa sucediera. Sin miedo ni vacilación, colocó sus espadas sobre él en forma de cruz, sus músculos se hincharon una vez más mientras las balanceaba con todas sus fuerzas, girando en el aire mientras enviaba dos cortes de aura a la pelota. Volaron chispas, las nubes se separaron y los truenos resonaron cuando los cortes cruzados chocaron con la bomba bestia con cola. La masa de chakra era más pesada que una montaña y más volátil que cualquier explosivo conocido por el hombre, pero esta no era la primera vez que chocaba con uno. Incluso si el que había destruido previamente con su espada estaba incompleto, todavía tenía experiencia y sabía cómo lidiar con ellos. La energía de la naturaleza fue la respuesta, por supuesto. Los ojos del mapache salvaje se abrieron cuando se dio cuenta de cuánta energía de la naturaleza estaban entrelazadas con esas espadas, su cuerpo inmediatamente pareció separarse alrededor de los cortes, permitiéndoles pasar a través de su cuerpo. Ken no pudo evitar inclinar la cabeza ante eso. ¿Es cuerpo, no es una forma fija? El asesino cortó el aire unas cuantas veces más y sintió la parte de su cuerpo del mapache gigante varias veces, permitiéndoles pasar. Ja ja ja. Estúpido humano. No harás, justo cuando comenzó a regodearse, se vio obligado a callarse cuando Ken inmediatamente convirtió su cuerpo en una bala y se estrelló contra su espalda con una fuerza abrumadora.
La bestia con cola fue enviada disparada hacia el suelo, estrellándose en una gigantesca nube de polvo y enviando a cualquier shinobi que todavía estuviera cerca de volar. Así que solo puede hacer eso para los ataques de los que es consciente. Afortunadamente está lejos de ser el enemigo más rápido al que me he enfrentado. El siete colas claramente lo venció en ese departamento. Ken se rompió el cuello y extendió sus alas mientras se lamentaba de las extrañas habilidades de la bestia con cola. Luego, el monstruo ciego juntó ambas espadas e inmediatamente comenzaron a transformarse en una espada mucho más gruesa. Ken agarró el mango con ambas manos y justo cuando estaba a punto de darlo todo y acabar con la bestia con cola, se vio obligado a esquivarlo hacia un lado. Un cubo blanco inmediatamente se tragó su ubicación anterior. TSK. ¿Cuánto tiempo más, Kazekage? Onoki frunció el ceño mientras volaba alrededor de Ken apresuradamente, sin dejar de mirar a Ken en absoluto. Casi termino. El Kazekage gritó mientras sus manos se movían borrosas, luciendo como si estuviera a punto de terminar algunas señales con las manos. Ken ciertamente notó que inmediatamente giró su cabeza hacia el Tsuchikage, quien se estremeció. En ese momento, el monstruo ciego corrió hacia atrás, girando en el aire mientras alcanzaba al Kazekage en un segundo. El Tsuchikage aparentemente ya había notado su movimiento y estaba preparando un ataque para interceptar a Ken, pero no iba a llegar a tiempo. El Kazekage también intentó formar su propia defensa. Un muro de arena de hierro intentó detenerlo, pero no pudo contra la espada cubierta de chakra del asesino. El Kazekage de pelo puntiagudo fue inmediatamente dividido en dos, su torso salió volando mientras sus piernas permanecían en la nube de arena. Luego, Ken agitó sus alas hacia un lado, pero como el Tsuchikage ya había estado preparando el ataque por un tiempo, el monstruo ciego no logró esquivarlo por completo. Sacrificó su ala y su brazo derechos para escapar. Ja. Finalmente, el Tsuchikage ni siquiera llegó a estar feliz por más de un segundo. Observó cómo la carne de su oponente se retorcía de una manera inhumana y cómo un brazo y un ala parecieron volver a crecer casi instantáneamente. Lo absurdo de la capacidad regenerativa de Ken lo dejó atónito por un momento, lo que sin duda fue suficiente para el asesino ciego. Corrió hacia Onoki, pero se vio obligado a detenerse en el aire con el ceño fruncido, blandiendo su espada hacia un gigantesco clavo de arena que lo estaba apuñalando. Se elevaron chispas cuando la espada del asesino chocó con el clavo. Pero no duraron mucho, atravesó la arena ennegrecida sin mucho problema. Te olvidaste de mí, Punk. La bestia de una cola todavía estaba viva y coleando, aunque Ken había usado mucha energía de la naturaleza en su patada anterior, no parecía haber recibido mucho daño. En primer lugar, las bestias con cola solían ser molestamente duraderas. Había logrado matar a la bestia de siete colas usando toda su energía y sin ser interrumpido, y no podía darse el lujo de eso en su pelea actual. Están causando más problemas de los que valen, murmuró Ken mientras giraba su gran espada hacia sus dos delgadas y más largas. Esta bestia con cola, sus ataques son rápidos y puntiagudos o lentos y abundantes. Qué mapache más molesto. Señaló con uno a la bestia de una cola y con el otro a Onoki, quien entrecerró los ojos. Parece que no podré evitar lastimarme mientras lucho contra ustedes dos. Ken agarró ambas espadas cuando se dio cuenta de que probablemente ahora estaba en la pelea más difícil en la que había estado desde que llegó a eso. Mundo. Y, sin embargo, no sintió ningún pánico ni estrés. Estaba más que acostumbrado a que las probabilidades estuvieran en su contra. Pero, al igual que en su antigua vida, iba a salir adelante. Los labios del asesino ciego se curvaron hacia arriba debajo de su máscara y giró su cabeza hacia Onoki. Pero luego se aflojó el agarre sobre sus espadas, su oreja tembló levemente y sus fosas nasales se arrugaron. En realidad, ahora mismo cuando me estoy metiendo en esto, parece que debo acortar nuestro tiempo, señores, y bestia. Luego, Ken devolvió las espadas en sus manos a su aspecto habitual, antes de colocarlas en el sello de su muñeca. ¿Qué se supone que significa eso? Onoki frunció el ceño. Su mente todavía estaba estancada ideando estrategias para envolver completamente a Ken en un ataque. Después de todo, la regeneración solo significaba que Onoki no necesitaba dejarle nada para regenerarse. No mucho, nos vemos. Ken simplemente lo saludó con la mano y justo cuando unos cuantos clavos de arena más volaron hacia él, una nube de humo lo envolvió.
Los ojos de Onoki se abrieron mientras observaba los gigantescos clavos de arena pasar a través del humo y alejarlo, sin revelar nada. Mierda. ¿Ha escapado? Continuará, dale like y suscríbete.